Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a esta primera semana de actividades dentro de la unidad número 4 de la materia de ciencias sociales. Un gusto poder compartir las actividades que obviamente se encuentran planificadas para esta semana. Bienvenidos. Listo, buenas noches. Compañera Marita, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches a cada uno de los compañeros que se siguen integrando al desarrollo de la presente clase. Listo, buenas noches. ¿Cómo está Meli? Muy buenas noches, bienvenida. Dicen buenas noches. Víctor, un gusto saludarle, bienvenido. Iniciamos el desarrollo de las actividades y vamos a iniciar presentándoles el documento correspondiente a el material de apoyo que tienen en su aula virtual y que vamos a ir explicando su contenido. Y vamos a iniciar hablando y tratando un tema bastante importante dentro de la evolución de la ciencia, de la tecnología. Y una de las épocas o uno de los espacios de tiempo que fueron claves para el desarrollo en cuanto a la ciencia y la tecnología, perdón, fue justamente el siglo XX. El siglo XX fue la clave, fue el espacio adecuado en el cual se desarrollaron algunos de los más grandes inventos que nosotros tenemos hasta la actualidad. Dentro de ellos el Internet. El Internet en sus inicios era 100% utilizado por los ejércitos para temas de comunicación. Posteriormente pasó a la vida civil, al uso civil, obviamente a través de determinadas modificaciones y reformas, y obviamente hoy es la gran masa que nos permite comunicarnos y estar siempre desarrollando actividades tanto económicas, sociales, culturales a través de medios digitales o medios tecnológicos. Es uno de los inventos más importantes que ha tenido la humanidad, así como la electricidad, la electrónica y otros inventos más que obviamente han marcado y han determinado justamente que el siglo XX fue uno de los más grandes y más determinantes etapas de tiempo en los cuales obviamente se desarrollaron todos estos inventos y que nos han servido hasta la actualidad. Prácticamente han ido evolucionando, han ido mejorando, han ido realizando ajustes en los cuales nosotros en la actualidad podemos a trabajar, podemos desarrollar una serie de actividades basados justamente en estas innovaciones científicas y tecnológicas durante este lapso de tiempo. Y dentro de estas categorías, justamente vamos a iniciar con el siglo XX. ¿Qué pasa en el siglo XX? En el siglo XX se produce un desarrollo tecnológico extraordinario. Aparecen los primeros aviones, la electricidad llega a las ciudades y a las fábricas, nace la electrónica que propicia el nacimiento de los primeros ordenadores personales hacia el año de 1980. Nace y se desarrolla la tecnología nuclear. La medicina experimenta grandes avances que prolongan la calidad de vida y la edad del ser humano, importantísimo para nosotros. Nace y se desarrolla la tecnología espacial que coloca satélites artificiales en órbita en los años 1957. El hombre obviamente llega a la Luna en el año de 1969 y se lanzan sondas interplanetarias. Se desarrollan las grandes redes de comunicación telefónicas, tanto físicas como también móviles, y aparece el Internet hasta el año de 1967. Después justamente de la Guerra Fría. Y obviamente a partir de, el aparecimiento del Internet se crea el primer correo electrónico hasta el año de 1971 con las siglas World Wide Web. En esta época aparecen muchos inventos e innovaciones tecnológicas como por ejemplo la radio, la televisión, el teléfono móvil, las centrales nucleares, los robots, los CDs, los DVDs, el cine, los microprocesadores, los ordenadores personales, los electrodomésticos, entre otras actividades importantes de desarrollo, obviamente que cada uno de nosotros tenemos en nuestros hogares. Por ejemplo, la electricidad. Tenemos todos
y a partir de la electricidad es lo que se puede encender, puede funcionar una computadora, nuestro televisor, podemos cargar nuestros teléfonos celulares, funcionan la mayoría de nuestros aparatos electrodomésticos y una serie de cosas. Si no existiera la electricidad, prácticamente no se hubiese desarrollado o no se hubiese inventado lo que es la electrónica, que propicia a la creación de la mayoría de los aparatos electrónicos que nosotros tenemos en casa. Prácticamente, ¿por qué se denomina la electrónica? Porque son placas, son estructuras, obviamente son una serie de circuitos, obviamente, que permiten que nuestros televisores, que nuestro equipo de sonido, que nuestra lavadora, que nuestro microondas funcione o ejecute determinadas acciones. Y dentro de estas categorías importantes iniciamos con el gran invento de comunicación. En un inicio, obviamente, de parte también de comunicación y transporte de información y posteriormente, obviamente, se desarrolló también en función de diversión, de esparcimiento y obviamente el hombre ha ido buscando una serie de aplicaciones importantes, sobre todo las económicas. Estamos hablando del Internet. No podría fallar, aunque el alcance del Internet entre la población fue tímido en los años 90 y anticipó lo que estaba por venir. Por otra parte, en los círculos de investigación podrían valorar las capacidades comunicativas de la red que pronto se expandirían explosivamente a nivel de todo nuestro planeta y de esa manera, obviamente, hoy en día estamos utilizando el Internet para poder comunicarnos para poder desarrollar todas nuestras actividades. Otro de los inventos importantes que podemos mencionar es el escáner prácticamente aplicado obviamente a la medicina. ¿Qué es lo que hace a los escáneres? Los escáneres permiten, como su nombre lo indica, escanear, poder observar sin necesidad de utilizar un bisturí, sin necesidad de cortar. Obviamente, ¿qué es lo que hacemos? Podemos observar nuestros órganos, podemos observar nuestros tejidos, podemos observar nuestro esqueleto para determinar, para analizar qué posibles o qué problemas presentan, sin necesidad de abrir, sin necesidad de utilizar un bisturí. En ese sentido, las aplicaciones médicas de los escáneres han permitido tratar infinidad de problemas de salud que de otra forma hubieran sido imposible. La capacidad de ver más allá de nuestra piel, los huesos, los vasos sanguíneos, ha supuesto un avance impresionante para la medicina. Se le conoce como escáner y normalmente nosotros le conocemos como rayos X. Entonces, de esa manera nosotros podemos ver qué dificultad presentan un paciente sin necesidad de recurrir a una cirugía. Las autopistas fueron uno de los ejes fundamentales porque sin las autopistas hubiese sido innecesario, hubiese sido un invento o inútil los automóviles. Las autopistas prácticamente se crearon con el propósito de que los diferentes tipos de automóviles obviamente puedan circular por estas arterias viales. Si decíamos que el automóvil era uno de los desarrollos más importantes hasta la época, lo cierto es que su utilidad descendería bastante si no existieran las autopistas. ¿Qué son las autopistas? Son arterias de varios carriles que conectan los puntos más importantes de un país y que soportan un tránsito constante de vehículos. Los vehículos, obviamente, que permiten el transporte de mercadería, el transporte de personas desde un punto hacia otro, desde una ciudad hacia otra. De esa forma también se genera un proceso de dinámica en relación a la economía. Entonces es fundamental. Lo uno va concomitante con lo otro. Los automóviles, obviamente, con las arterias viales o las autopistas. Dentro de estos procesos, las naves espaciales también han jugado un papel importante en el desarrollo, en poder observar que desde afuera, desde el espacio, nuestro planeta, que es lo que sucedió hace varios días atrás con el último viaje espacial, donde pudieron desarrollar o capturar imágenes acerca de nuestro planeta, mucho más nítidas que obviamente las anteriores. Pues hoy contamos con una tecnología mucho más avanzada que permiten hacer capturas, que permiten captar imágenes con mucha mayor nitidez.
Pero el 4 de octubre de 1957, en una llanura de Kazajistán, la Unión Soviética lanzó al espacio el primer satélite, denominado el Sputnik. En las décadas siguientes, alrededor de nuestro planeta se podrían o se pondrán en órbita un buen número de satélites, básicos para todo tipo de comunicaciones, mientras que las naves espaciales continúan sirviendo a la ciencia. ¿Qué es lo que hacen los satélites? Por ejemplo, en este momento, cuando estamos nosotros desarrollando este tipo de comunicación, por ejemplo, la clase que estamos recibiendo en este instante, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? A través de estos procesos, obviamente, nosotros estamos comunicándonos a través de un satélite. El satélite, obviamente, de donde yo estoy emitiendo la señal a cada uno de ustedes, obviamente, llega esto hacia el satélite y del satélite rebota a cada uno de sus dispositivos, de sus ordenadores, de sus teléfonos inteligentes, del dispositivo que ustedes estén escuchando en clase y de esa manera nos podemos comunicar. Entonces, es de vital importancia. Los satélites no solamente son de monitoreo, de determinadas actividades. Hay satélites de comunicación civil, hay satélites de comunicación militar, hay satélites que están analizando, viendo cualquier tipo de anomalías en cuanto a fenómenos que también se pueden desarrollar tanto en las placas continentales como en las placas oceánicas, y en fin, una infinidad de satélites que cumplen determinadas labores desde el espacio. Esto en desarrollo de estas actividades. Pero uno de los inventos más importantes y que ha mejorado la calidad de vida, especialmente de las ramas de casa, es el invento de los electrodomésticos. El ahorro de tiempo y de esfuerzo en las tareas del hogar ha sido inmenso gracias a los electrodomésticos. Estos aparatos a los que ya estamos acostumbrados lavan la ropa por nosotros, lavan también la vajilla, permiten cocinar o calentar la comida. En esta categoría también están incluidos dispositivos como las tostadoras y también las batidoras. Estos son diferentes electrodomésticos que se han ido inventando con la finalidad de hacer más fácil el trabajo también en el hogar, de permitir desarrollar una serie de actividades de una forma mucho más sencilla. Hoy en día existe una infinidad de aparatos electrodomésticos que obviamente han simplificado todas las actividades que se desarrollan en nuestro día a día, en nuestro hogar. Y de esa manera, incluso hoy en día, yendo un poco más allá en función de la electrónica, hoy en día nosotros ya no solamente tenemos electrodomésticos, sino tenemos ya casas inteligentes, lo que se conoce dentro de las características de la domótica. ¿Qué es lo que hace la domótica? Ya no permite, por ejemplo, que sea mecánico el encender un poco de un cuarto, por ejemplo. Ya se lo hace a través de forma digital, a través de nuestro celular o a través, qué sé yo, del golpe de las palmas, de nuestras manos y una infinidad de cosas. Están totalmente sistematizadas. El sistema de luces obviamente tiene una serie de sensores que, qué sé yo, cuando caminamos por las escaleras, por un pasillo, se van encendiendo y obviamente si no detectan ningún tipo de movimiento, de igual manera se apagan automáticamente. Entonces, esa es la automatización del hogar. Los electrodomésticos inteligentes, obviamente, en función también de la domótica, ¿qué es lo que hace? A través de su celular, ustedes ya pueden saber, por ejemplo, en función de los nuevos de las nuevas neveras, de los nuevos refrigeradores, que es lo que hace. A medida que se van acabando los productos dentro de su refrigerador, obviamente le está empezando a llegar un mensaje indicando, obviamente procedente de su refrigerador, en el cual indica qué productos empiezan a escasear y que obviamente deben volver a cargarlo dentro del refrigerador. Y así una serie de inventos y de sistematizaciones que se han venido desarrollando hasta nuestra actualidad. Por eso es importante seguir conociendo y seguir un poco la línea de evolución que va teniendo la tecnología en función de mejorar todas las actividades que nosotros tenemos en nuestro día a día. Así como estos inventos que acabamos de ver, existen otros que vamos a ver a continuación y que obviamente también son materia importante dentro de esta evolución de la ciencia y la tecnología durante el siglo XX. Y justamente vamos a ver los desarrollos tecnológicos más influyentes durante el siglo XX. Vamos a ver cuáles son las características más importantes.
¿Cuáles son los inventos más importantes del siglo XX? Podemos hacer una idea con una lista elaborada por la Academia Nacional de Ingeniería de los Estados Unidos. Han sido muchos los avances técnicos que han dejado, que ha dejado el siglo XX. Pese a todo, a ser fácil definir cuáles han sido los más influyentes dentro de este proceso de evolución. Vamos a ver justamente a continuación cuáles son los elementos o los inventos más destacados y más importantes que ha tenido la humanidad durante este siglo XX. Iniciamos con la generación de la electricidad. La electricidad ya se empleó ampliamente en la segunda revolución industrial a finales del siglo XIX, pero aquí se trata de la expansión de esta forma de energía en las sociedades del siglo XX. Hoy en día la electricidad maneja nuestras vidas cotidianas. ¿Qué pasa si no existiera electricidad? Ahorita ya no estuviera funcionando como sus teléfonos o sus computadoras, yo igual no pudiera desarrollar todo este proceso de comunicación que estamos haciendo, no pudiéramos encender nuestro televisor, no pudiéramos encender ninguno de los aparatos electrodomésticos que tenemos en casa. Entonces la electricidad es el eje fundamental de todo el avance en cuanto a la electrónica, a la informática, a la computación, también que se va generando directamente sobre la electrónica. Otro de los inventos importantísimos que hemos podido observar es el invento del automóvil. De nuevo nos encontramos ante un invento que surgió en las postrimerías del siglo XIX, pero no se desarrolló hasta el siglo XX. En los primeros años de la nueva centuria se definió cómo sería el motor y empezó la producción en cadena de, por ejemplo, de esta primera etapa del famoso Ford T. Hoy en día somos incapaces de imaginarnos una sociedad sin medios de transporte. ¿Qué sería de nosotros sin los medios de transporte? Sin una bicicleta, sin un auto, sin, qué sé yo, un taxi, un bus, un medio de transporte. Nuestra vida sería cotidiana para poder ir o movilizarnos al trabajo o movilizarnos de ciudad a ciudad, una serie de cosas que obviamente hubiesen dificultado y que gracias al automóvil, a la invención del automóvil y sus diversas aplicaciones, tanto públicas como privadas, tanto de pasajeros, de personas como de carga, obviamente han permitido acortar distancias. Esto ha generado una diversificación en cuanto al desarrollo tecnológico y también a la economía de cada uno de los países. Algo que más incluso ha acortado las distancias fue la invención del avión. Sin duda, uno de los inventos más importantes del siglo XX es el avión. Cuando los hermanos Wright levantaron el vuelo por primera vez en el año 1903, pocos se podían imaginar que se estaban reduciendo drásticamente las distancias en el mundo. ¿Cómo podríamos, de igual manera, cómo imaginar nosotros en función de la producción que nosotros desarrollemos, por ejemplo, aquí en el Ecuador? No todos nuestros productos son consumidos aquí, son exportados a otros países. ¿Cómo lo hacemos? A través de aviones, a través de barcos. Vamos con nuestros productos a ofertarlos en el mercado internacional. Si no existieran estos medios de comunicación, obviamente fuera terrible poder desarrollar el comercio a nivel internacional, esto es las exportaciones y las importaciones. Obviamente sería uno de los problemas más latentes en cuanto a la evolución de la economía en las regiones a nivel global. Otro de los inventos importantes es la aplicación de la red de agua corriente. Solo hay que pensar un momento qué haríamos sin agua corriente y potable en nuestro día a día. Los primeros experimentos para crear estas redes en las ciudades datan del siglo XIX e incluso del siglo XVIII, pero no es hasta el siglo XX cuando el urbanismo integra esta necesidad ampliamente. Antes no tenían este proceso de agua potable o agua potabilizada o agua entubada. Obviamente, a partir del siglo XX es donde se pone más ahínco y se incorpora a las redes de las grandes ciudades, obviamente, este servicio de agua corriente, de agua entubada, que permite llegar a nuestros hogares, que tenemos agua en nuestros sanitarios,
tenemos agua en el lavabo, tenemos agua en el fregadero y nos permite asearnos, nos permite asear nuestros utensilios personales de cocina y otras actividades más. Nos permite tener o mantener la sanidad en nuestros hogares. Otro de los inventos importantes que podemos mencionar es el invento de la electrónica. Luego de la electricidad, la electrónica es la más importante en cuanto a su invención, pues la electrónica ha permitido dar vida o ha dado vida a todos los aparatos electrónicos desde los más grandes, desde los más antiguos hasta los más complejos. Por ejemplo, nuestros teléfonos celulares, nuestras computadoras están constituidas justamente por placas electrónicas. Esto les permite, obviamente, funcionar. Es el cerebro de cada uno de nuestros aparatos. Sin ellos prácticamente no tendrían vida. El pistoletazo de salida de la electrónica llegó en el año de 1948, cuando Bell Telephone Laboratories presentaron públicamente un componente que cambiaría para siempre las máquinas, el transistor. En su momento se dijo que tendría aplicaciones para la radio. Entonces aquí nosotros podemos ver cómo empieza a evolucionar justamente a partir de este momento la electrónica. Y desde ahí, todos nuestros aparatos electrónicos, hasta los más sencillos, obviamente tienen estas aplicaciones para su funcionamiento. Y gracias a la electrónica, gracias a la electricidad, obviamente se inventa y se crea la radio y la televisión. La radio tiene miles de componentes electrónicos, la televisión de igual forma. Dentro de este sentido, la Academia Nacional de Ingeniería de los Estados Unidos mete en la misma categoría a estos dos inventos. Su importancia y su motivo para estar juntos se puede entender porque representa el advenimiento de los medios de comunicación en masa, algo que contagiarán a la prensa, obviamente, cuando la mayoría de la población empiece a estar alfabetizada. Y obviamente a través, en nuestro país, igual, a través de la radio y de la televisión, se han desarrollado una serie de programas de alfabetización, obviamente impulsados por determinados sectores. Por ejemplo, en el caso de la sierra, la mayoría del callejón interandino, Monseñor Leonidas Proaño desarrolló diferentes programas de alfabetización, especialmente a las comunidades más alejanas, dedicado u orientado a las comunidades más lejanas, con la finalidad de desarrollar programas de alfabetización, los cuales obviamente dan otro giro, dan otra determinación a la utilidad en cuanto a la radio. La radio no solamente nos permite escuchar música, no nos permite solamente escuchar noticias, sino que también nosotros podemos desarrollar actividades de crecimiento académico. Dentro de estos, los procesos de alfabetización. La televisión, de igual forma, es un excelente medio de comunicación y obviamente estos dos medios de comunicación, tanto la red y la radio y la televisión, han dado de baja a la prensa escrita. Pues obviamente antes a través de la prensa escrita, a través de los periódicos, obviamente nosotros nos podíamos enterar de las diferentes actividades, de las noticias más importantes, tanto de forma local como de forma nacional e internacional. Hoy en día, lamentablemente, así como la radio y la televisión dio de baja a la prensa, las redes sociales han dado de baja a la radio, a la televisión y también a la prensa, a través de los medios de comunicación, a través de las diferentes redes sociales. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Estamos informándonos de forma expedita todos los acontecimientos que suceden dentro de nuestra nación, dentro de nuestra ciudad, dentro de nuestro barrio y también a nivel global. Pues esta información no solo es visible para determinados sectores, sino al estar en la gran masa, perdón, en la gran malla que es el Internet, obviamente esto permite que las noticias se vean a nivel global. Es por eso que, por ejemplo, nosotros estamos siempre informados de qué es lo que sucede, por ejemplo, en el conflicto en Medio Oriente, el conflicto que está desarrollándose actualmente a través de los diferentes medios o redes sociales que existen interconectadas dentro de el Internet. Otro de los inventos importantes que podemos mencionar y que ha mejorado los procesos de producción agrícola, y esto ha mejorado la alimentación a nivel global, es justamente la mecanización de la agricultura. A principios del siglo XX, en el campo aún se utilizaban bueyes.
Se sembraban a mano y las jornadas eran agotadoras a cambio de un rendimiento sumamente bajo. La introducción de vehículos a motor y otros instrumentos mecánicos que la agricultura no solo ha mejorado la vida de las personas, también ha propiciado un mayor índice de producción alimentaria. Entonces, obviamente, en la actualidad ustedes verán cómo en el campo, obviamente, ya tenemos determinados instrumentos agrícolas que son mecanizados, son tecnificados, los cuales obviamente han incidido en un mejoramiento o un alza en cuanto a los niveles de producción de determinados alimentos y por eso, obviamente, llegan de manera expedita, de manera determinada a cada uno de los consumidores finales, a los mercados, a los supermercados, a todos los medios de comercialización. La mecánica de la agricultura ha mejorado considerablemente, pues muchos de los productos y cuando se producen con excedentes ya no solo se consumen dentro de nuestra localidad, sino que pueden ser exportados a otros países, de esa manera dinamizando y fortaleciendo el desarrollo económico tanto nacional como internacional. Y para todos estos procesos, los ordenadores o las computadoras han jugado un papel fundamental hasta la actualidad. Nosotros podemos ver y podemos observar, nosotros estamos siempre en contacto con una computadora. Antes no, antes de los años 90 era complicado, pero especialmente aquí en el Ecuador, que una persona tenga una computadora en casa. Pues las computadoras, aparte de ser sumamente grandes por sus características iniciales, obviamente eso estaba restringido para determinados grupos, pues cuando recién aparecieron las primeras computadoras, solo las instituciones del Estado podían tener este tipo de ordenadores. Posteriormente se fueron haciendo más sencillas, se fueron haciendo más delgadas, más pequeñas, pero con mucha más amplia versatilidad en cuanto a los diferentes servicios que estas prestaban. Las primeras computadoras, si bien podían ustedes abrir un programa, qué sé yo, por ejemplo, Word, ya no podían ejecutar otro hasta terminar esa tarea. Hoy en día tenemos las computadoras y los sistemas operativos multifunción. Eso quiere decir que usted puede estar escuchando música a través de los diferentes dispositivos, por ejemplo, como YouTube, como Spotify. Pueden estar desarrollando al mismo tiempo una hoja de Excel, pueden estar al mismo tiempo desarrollando un documento en Word, pueden al mismo tiempo estar consultando alguna actividad en el Internet, en cualquiera de los navegadores. Esto le hace multifuncional, esto le hace multitareas a este tipo de ordenadores, los cuales obviamente son muy versátiles y hoy en día siguen haciéndose mucho más pequeños, obviamente para poder que sea mucho más fácil transportarles de un lugar a otro. La mayoría de los teléfonos inteligentes en la actualidad tienen las mismas funciones, las mismas características que nosotros tenemos en nuestras computadoras. Cada uno de estos son aparatos electrónicos, tienen una serie de placas, unas estructuras internas que permiten su funcionamiento. Para ello tienen una placa que necesariamente tienen que ser cargada con energía eléctrica para que puedan funcionar. Entonces, todos ellos, si ustedes pueden observar, tienen una correlación unos con otros. Dentro de este sentido, este es otro de los inventos más importantes del siglo XX que no podría fallar. La vida moderna no se entendería sin los ordenadores personales que se emplean en el trabajo y en los hogares, pero tampoco si los sistemas formados por servidores y máquinas complejas. Fue en la década de los años 40 cuando surgieron los primeros ordenadores electrónicos capaces de que las tareas o de desarrollar tareas sumamente básicas. A partir de ahí, los dispositivos electrónicos programables han tenido tanta importancia que al siglo XX se le podría llamar la era de los ordenadores o la era de los computadores, pues de aquí en adelante han ido mejorando. Por ejemplo, aquí nosotros podemos observar el primer gran computador, el primer computador que desarrolló la humanidad y abarcaba un piso completo, abarcaba toda una habitación, todo un piso, una sola computadora que realizaba un solo trabajo. Era sumamente inmensa, pero obviamente en el avance de la tecnología y obviamente del desarrollo de los microprocesadores, que es parte de la electrónica, los microchips, los nanochips que hoy día tenemos en nuestros
teléfonos inteligentes. Prácticamente, ¿qué es lo que son los nanochips? Son las mismas estructuras de las placas normales, pero sumamente pequeñas. Es prácticamente como una célula. Hagamos una comparación dentro de ciencias naturales. Es como una célula sumamente pequeña, pero que desarrolla las mismas funciones que una placa normal. Otro de los inventos importantes dentro del desarrollo de las comunicaciones es el teléfono. Otra vez nos retrocedemos hasta el siglo XIX, cuando Alexander Graham Bell popularizó el teléfono, pero sería en el siglo XX cuando la red telefónica se extendiera por las ciudades y entre ellas. La evolución de este dispositivo ha enfilado hacia a la comunicación inalámbrica que permite a las personas estar siempre localizadas desde un punto a otro. Esto es beneficioso, a veces no es beneficioso también. Y por último, aunque pareciera menos importante, pero uno de los inventos necesarios es el aire acondicionado y también la refrigeración. La lista de la Academia Nacional de Ingeniería de los Estados Unidos se refiere sobre todo a su país, donde el aire acondicionado tiene más importancia, si cabe, que en Europa u otras partes del mundo. En lo que sí podemos estar más de acuerdo es en el invento de la refrigeración. El primer frigorífico doméstico surgió en el año de 1913 y a partir de ese momento la gente empezó a poder almacenar en sus casas alimentos que antes tenían que comprar diariamente. También se favoreció la aparición de nuevos tipos de alimentos, tales o como los alimentos procesados, determinados lácteos que nosotros podemos tener varios días en nuestros ordenadores sin que se echen a perder. Si no hubiéramos, imagínense una vida igual sin refrigeradores, ¿qué haríamos? ¿Cómo compraríamos? ¿Cómo nosotros podríamos mantener la leche, mantener el yogur, mantener las carnes, productos que se pueden dañar deprisa, o productos que se pueden echar a perder mucho más rápido? Entonces, la refrigeradora, el congelador es uno de los inventos también bastante importantes dentro del desarrollo del hogar y obviamente dentro de la ciencia y de la tecnología que también ha mejorado la calidad de vida de cada una de las personas. Estas son las actividades que nosotros hemos podido desarrollar dentro de esta hora de clase, dentro de esta primera semana de clases de la unidad número 4. No me despido, señoras y señores, de ustedes, pues nosotros tenemos la siguiente clase correspondiente a la materia de inglés a partir de las 8:40. Así que les espero en las siguientes horas. Señores y señores, nos vemos en la siguiente hora. Ya, dicen gracias.